Ahí está. Estamos siendo expuestos por la cámara. Mm. Bueno, lo interesante también de la cuestión de la pandemia y de la educación a distancia es que mm, les docentes y les estudiantes estamos poniendo, digamos, a disposición, eh, estamos poniendo nuestros recursos y nuestro contexto particular, ¿no? Vamos, tenemos esta característica de la pandemia que antes, esto que hablaba Lucía, que ella va a dar clase, hay semanas en las que va a dar clase en la escuela a pesar de que no haya niños o que a quien les diera clase, o sea, va a grabar sus clases ahí en la escuela eh, y tiene su parte de gracioso, más que nada por el contexto de la pandemia, porque si fuera en otro contexto en el cual la enseñanza es eh, a distancia, quizás, convendría que ella se quede en su casa para que utilice sus recursos. Digo, quiero ser súper malicioso con respecto a este análisis. Lo hago a propósito, pero digo, ¿hasta qué punto en este sentido, cuando es necesario, sí que lo hacemos, y más que nada para resguardar nuestra salud y tener menos riesgos con respecto al contagio? Se hace necesario que nosotros estemos acá. Pero ¿qué cuestiones abre, ¿no? ¿Qué discusiones abre con respecto a al trabajo domiciliario, digamos? ¿Y qué cuestiones más relacionadas con el currículum también oculto atraviesan esto de que nosotros estemos enseñando a través de una cámara, desde nuestras casas? O sea, ¿qué elementos se incorporan y cuáles quedan afuera, ¿no? Bueno, y si quieren, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Si quieren, puedo hablar de unidad uno. A mí la unidad uno, el concepto de enseñanza me parece súper simpático, me parece como súper enriquecedor con respecto a la experiencia docente. Enriquecedor y me parece también como súper importante que lo trabajemos, que quienes ejercemos la docencia o vamos a ejercer la docencia, lo tengamos lo más claro posible. Así como lo es importante también que tengamos claro, o que al menos estemos pensando, porque quizás es difícil tener claro lo que significa la escuela para la sociedad, ¿no? Pero de alguna manera lo estamos hablando. Me parece importante que tengamos una reflexión epistemológica con respecto a los conceptos como el de enseñanza, principalmente, y con respecto al rol de la escuela en la sociedad. O sea, que esa institución que de la cual nosotros vamos a participar como docentes, como sujetos. Básicamente somos representantes eh, particulares, desde un lugar particular eh, de la cultura, de la sociedad. Somos agentes de reproducción de la cultura. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo se sienten ahora que se están dando cuenta? O quizás ya lo sabían. Bueno, pero es un poco, en parte, el doble rol que tiene la escuela, ¿no? Por un lado, reproducir y por el otro, también transmitir ciertos conocimientos o ciertas cuestiones que necesitamos transmitir también, como para sobrevivir en el tiempo, digo, ¿no? Mm. Es Sí, como esa, una doble sí, cara, digo yo. bien, bien. A ver quién más. Creo que en el acto de reproducir la cultura tenemos que
ser críticos con respecto a eso y transmitir también como ese espíritu crítico y criticar y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Bien. Ujú. Al menos si la reproducimos, hagámoslo críticamente, qué sé yo, cuestionémoslo. Sí, 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 sí. Sí, está bueno. Por un lado, podemos notar que la educación o el rol docente tiene un grado de libertad que permite tener diferentes miradas con respecto a los conceptos y a la realidad. Por un lado, eso quizás está bueno, es interesante, eh, para no quedar con una mirada demasiado rígida con respecto a lo que significa la reproducción de la cultura. Porque si volvemos a mirar de nuevo como que el control sobre lo que sucede en las instituciones educativas y escolares, por suerte es deficiente, digámoslo de esa manera. Y que quizás también a este nivel más macro se vuelve como que se vuelve a poder ver el grado de generalización que tiene el concepto, la concepción cognitivista, ¿no? En esto que no hay una relación directa entre la enseñanza y el aprendizaje. O sea, por suerte, nadie todavía tiene un control sobre las mentes de los otros, ¿no? No un control quizás eh, tan eficiente. O sea, porque sigue existiendo la mirada crítica por ahí. Bueno, entonces para mí el concepto de enseñanza desde una mirada cognitivista es importante en el sentido de que no está esta relación necesaria entre enseñanza y aprendizaje y además de que brinda ese aire de frescura y de libertad con respecto al rol del docente, sino seríamos especies de autómatas bueno, no sé, por ahí hay personalidades que se bancarían en el automatismo, pero creo que a la larga, o sea, lo que vamos a tratar de trabajar en lo que queda de la materia también tiene que ver con, eh, con lo motivante que puede llegar a ser en la tarea docente desde el lugar de la composición o de la creatividad o del respeto a los ritmos, la búsqueda de mejorar eh, el acceso a los contenidos, ¿no? Me parece, bueno, no sé, a ver, ustedes díganme qué opinan, pero para mí justamente lo desafiante del rol de la docencia tiene que ver con que aparezcan sujetos que están teniendo dificultades con lo que nosotros proponemos que suceda. O sea, por eso cuando nosotros planteamos la importancia de la planificación en la enseñanza, implica que nosotros pensemos objetivos y pensemos propósitos. Cuando me refiero a los objetivos son que nosotros nos ponemos metas en función de las otras personas, no decimos, yo quiero que las personas que estén en la cursada, que estén trabajando, que estén aprendiendo mi contenido, logren esto como mínimo, ¿no? Eh, y yo voy a hacer estas cosas para que esto suceda. Si no sucede, entonces esto me plantea un desafío. Digo, bueno, necesariamente tengo que cambiar algo, tengo que adecuar, o tengo que cambiar alguna estrategia, porque acá hay una necesidad con respecto al acceso del contenido que yo estoy proponiendo que se aprenda. Entonces ahí está lo desafiante. Ahí cuando hay un nene inquieto, cuando hay una persona que me vuelve a preguntar algo y yo digo, ay, pero ya lo expliqué, ¿cómo puedo hacer para que lo entiendas? No, no, o sea,
Creo que la peor posición es decir, bueno, ya te lo expliqué, no te lo voy a explicar de vuelta, porque ya tuviste que haber entendido, ¿no? Creo que lo desafiante es decir, bueno, tengo que volver a explicarlo de una manera diferente. Y además entender de que es algo, de que la propuesta que estoy haciendo es algo foráneo a lo que pretende la persona a veces. Entonces, no necesariamente tiene que haber una voluntad para aprender eso que estoy queriendo enseñar. Entonces, me parece que dentro el concepto de enseñanza es el que plantea todas estas complejidades de alguna manera y algunas más quizás, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, eh, la enseñanza, eh, el concepto de enseñanza también plantea esta complejidad entre la relación entre el docente y el contenido, ¿no? Que de nuevo volvemos a pensar la selección de los contenidos y además el ejercicio de la docencia tiene que ver con las formas a partir de las cuales nosotros tratamos de hacer entendible nuestro contenido, ¿no? O sea, la forma, el currículum real, junto con el oculto, son elementos que son sumamente importantes para, para transmitir un contenido. Com- eh, y después, cuando hablamos de unidad uno hablamos del texto de Daniel Feldman, hablamos de esta frase de Comenio que tiene que ver con el ideal pansófico. Sí, este ideal pansófico que nos plantea un horizonte con respecto a la educación y este horizonte tiene que ver con que busquemos, con que la didáctica tiene que buscar de alguna manera que todas las personas accedan a determinados contenidos que son importantes para la sociedad. Y cuando hablamos de convenio también hablamos de lo metodológico, ¿sí? No, no sé si lo menciona Daniel Feldman en su texto, pero sí en el documental, el mini documental que vimos, en donde habla de la didáctica magna como ese elemento metodológico necesario para la educación, para la enseñanza. Y de alguna manera la segunda parte de Daniel Feldman, del texto de Daniel Feldman, de la unidad uno que también habla de la enseñanza como concepto, eh, habla de alguna manera desde un lugar de la defensa de los aportes de la didáctica para el rol docente, pero lo plantea de una manera eh, bastante real y a la vez epistemológica, digamos, ¿no? Porque cuando habla de dos mitos que perseveran dentro del ámbito de lo educativo, decimos que cuando hay un contenido, eh, los elementos que forman parte de ese contenido son suficientes para que sea transmitido, ¿no? Para que sea enseñado. Y en realidad lo que dice Daniel Feldman es que no, que en realidad hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el rol docente y una de ellas, quizás la que más alusión hace eh, a esta concepción de la enseñanza, tiene que ver con eh, eh, la adecuación del contenido experto, digamos, ¿no? Esa adecuación. El contenido experto maneja códigos que no necesariamente son los mismos que manejan las personas que están tratando de aprender ese contenido, ¿no? O sea, si nosotros pensamos algo bien difícil como la física nuclear, no sé, que seguramente que es difícil para cualquiera de nosotros,
pero según lo que dice Daniel Feldman, en realidad si hay alguien que sabe explicarlo bien, que sabe adecuarlo a los recursos y a los códigos de las personas que están tratando de aprender ese contenido, entonces, eh, entonces también vamos a poder aprenderlo. En cambio, si un físico nuclear habla de física nuclear desde los códigos que maneja la física nuclear, entonces no lo vamos a entender. Y ahí es donde quizás esté bueno que en- participe la pedagogía o la didáctica. Y después habla de otras cuestiones, por ejemplo, que la tarea docente no es solamente dictar clase en el aula, no está relacionado solamente con esa tarea, sino que también implica actividades de planificación, implica corrección, implica tareas administrativas como llenar declaraciones juradas, cosa que odio espantosamente. Em, y no sé, ustedes que sean docentes tienen que pasar planillas con calificaciones. Bueno, todos tenemos que hacerlo, presentar Sí, sí. programas. Hacer una valoración de cada estudiante. Claro, son tareas que no están relacionadas necesariamente con el dictado de clase en aula. Sin embargo, también es docencia. Entonces, si yo soy un matemático brillante, eso no quiere decir que sepa llenar planillas con calificaciones, ni desarrollar conceptos con respecto a los estudiantes. Y después, bueno, está también la cuestión de- de las, eh, las actitudes que son buenas o deseables para el ejercicio de la docencia, que tiene que ver con buenas herramientas de interrelación con las otras personas. Eh, y bueno, Daniel Feldman, no me acuerdo cuál es la palabra que dice, siempre me lo olvido, en realidad, pero hay docentes que son, digamos, simpáticos y son accesibles, pero no son la suficiente cantidad de personas que necesita el sistema educativo, así que el sistema educativo tiene que formar docentes. No digo que todos los docentes tengan que ser simpáticos, ¿no? Pero que tengan ciertas características con respecto al reconocimiento de que hay otras personas ahí y que a veces esto en la formación falla, ¿no? Porque constantemente nos encontramos con docentes que no nos dan bolillas si tenemos alguna dificultad o algo por el estilo, pero a veces sí. No sé, en parte tampoco esto lo brinda la formación, ¿no? Pero sí, aparentemente el sistema de formación pedagógica, de formación de docentes, por un lado, sí logra formar una buena cantidad de personas para que ejerzan la docencia, y por otro lado, sigue sin ser lo suficiente, porque siempre hay necesidades con respecto a la cobertura de cargos en la docencia. Ustedes que son de lenguas extranjeras seguramente que lo saben, porque me parece que una de las áreas más críticas con respecto a la cobertura de cargos es la lengua extranjera. Lo bueno es que no van a tener siempre trabajo ustedes. No sé si es bueno. Bueno, me cansé un poco de hablar. Cuéntenme algo ustedes. Díganme, ¿cómo se ven para la semana que viene? ¿Están nerviosas o no tienen que estar nerviosas? ¿Va a ser un examen sencillo? ¿Van a tener que trabajar un poco algunos conceptos sin expandirse, sin explayarse demasiado? Con responder lo puntual les va a alcanzar. Bueno, ahora cuando vean los modelos de examen, por ahí se den cuenta un punto.
¿Estamos bien con didáctica? Porque si quieren podemos pasar a aproximación a la práctica docente, que ayer vi con un poquito de alarma que dejé estar un poco el espacio de aproximación a la práctica docente y vi que hay intervenciones que tienen varios días de... A mí lo que me pasó, Guillermo, es que estoy un poquito perdida en la aproximación, porque quizás necesito la guía de si lo que pongo en la fundamentación está bien y entonces sigo y entonces piensas las preguntas. eh, Eso, me falta como esa parte. Buenísimo. Sí, dale, aquí estamos para trabajarlo y para ver avanzar. Esperen que pongo de vuelta, detener la grabación y